El amanecer sobre los campos de la promesa parecía más gris que de costumbre. Nadie en la casa sabía que ese día marcaría un nuevo punto de inflexión, pero el aire mismo parecía anunciarlo. Leocadia, erguida junto al ventanal del despacho, sostenía entre los dedos las cartas de Catalina, las mismas que tanto revuelo habían causado en días anteriores. Su rostro, sereno en apariencia, escondía la frustración de quien siente que el control se le escapa entre las manos. Lorenzo, que acababa de entrar sin ser anunciado, observó su silencio con cautela. Sabía que detrás de esa calma aparente latía una impaciencia peligrosa. Leocadia había comunicado a toda la familia que las cartas no revelaban nada nuevo, que Catalina no dejaba rastro alguno de su paradero ni de su propósito. Lo había dicho con esa mezcla de autoridad y sutileza que tanto la caracterizaba, y todos parecieron resignarse, aunque en el fondo, cada palabra suya había dejado un eco de sospecha. La marquesa Cruz, ausente de escena pero presente en la memoria de quienes habían sufrido su poder, parecía aún proyectar su sombra sobre los muros de la casa. Leocadia había heredado más que un título administrativo, había heredado la necesidad de manipular con elegancia, de mantener la apariencia del orden mientras el caos crecía bajo la superficie. Aquella mañana, sin embargo, algo la descolocaba. Las cartas eran reales, sí, pero su contenido la había desilusionado. No aportaban pistas, no abrían puertas, no servían a su propósito. Catalina seguía lejos, pero su nombre era una herida abierta. La familia se resignaba a no saber, aunque cada silencio en la mesa se llenaba de su ausencia. Manuel, cada vez más concentrado en el taller del motor, evitaba las conversaciones sobre ella, mientras que Jacobo continuaba sospechando que alguien dentro del palacio sabía más de lo que confesaba. Leocadia percibía esos movimientos como pequeñas amenazas, hilos sueltos de una trama que aún no había conseguido controlar del todo. Fue en medio de esa tensión sutil cuando llegó la invitación del duque de Carvajal y Cifuentes. Un sobre elegante, sellado con cera, que hablaba de celebración, de un aniversario de boda que, en otras circunstancias, habría sido un simple evento social más. Pero para Leocadia, aquella invitación era un obstáculo. Sabía que coincidía con la fecha secreta del enlace entre Ángela y Beltrán, una ceremonia que debía pasar desapercibida, un pacto entre el silencio y la esperanza. Ahora, el destino parecía conspirar contra ese plan cuidadosamente trazado. Ángela, recluida en su habitación, miraba el vestido blanco escondido entre los armarios. Había jurado mantenerse firme, pero el peso del secreto y el miedo a ser descubierta la ahogaban. Desde su regreso del viaje con Curro, no había encontrado la paz. La despedida había sido una herida invisible, un adiós que no se pronunciaba pero que dolía con la fuerza de lo que no puede decirse. Su mirada vagaba por el paisaje del jardín, preguntándose si el amor siempre debía venir acompañado de renuncias. Curro, mientras tanto, caminaba por los establos fingiendo ocupación. El silencio entre él y Ángela era insoportable, pero prefería ese vacío antes que un enfrentamiento que los destruiría. Cada rincón del palacio le recordaba su ausencia, cada voz ajena le devolvía la certeza de que había perdido algo irrecuperable. Había intentado convencerse de que lo correcto era alejarse, pero el corazón no obedecía razones. Y aunque el mundo se lo exigiera, no podía arrancar de su alma la imagen de ella. Leocadia observaba desde la distancia. Sabía que ese amor prohibido, aunque condenado, aún ardía en los ojos de los dos jóvenes. Por eso su estrategia se había vuelto doble. Casar a Ángela con Beltrán para limpiar su apellido, y distraer la atención del resto de la casa con nuevos rumores, nuevas intrigas. La invitación del duque, sin embargo, lo complicaba todo. Si asistían al evento, el enlace secreto debía posponerse. Si no lo hacían, despertarían sospechas. En ese dilema se debatía cuando una idea peligrosa empezó a formarse en su mente. Mientras tanto, en la planta baja, el ambiente del servicio era completamente distinto. La cocina bulía de murmullos, cuchillos y resentimientos. Vera, obstinada y cada vez más exasperada, discutía con Lope sobre el fracaso de su plan para detener el plagio de recetas. A pesar de sus esfuerzos, alguien seguía filtrando los secretos culinarios de la promesa bajo el nombre de Madame Cocotte. La joven cocinera sentía que luchaba contra un enemigo invisible, uno que conocía sus movimientos y se adelantaba a cada intento. Simona y Candela, las veteranas del servicio, trataban de mantener la calma, pero el cansancio se notaba en sus rostros. Los días pasaban entre la sospecha y la decepción.
Lope, resignado, había bajado los brazos, pero Vera se negaba a rendirse. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa búsqueda no solo había orgullo profesional, sino un deseo profundo de demostrar su valía, de escapar del anonimato en el que tantos años de servicio la habían hundido. Enora irrumpió en la cocina poco después, con una expresión distante y una decisión difícil en los labios. Había convocado a las cocineras para hablarles de su compromiso, o mejor dicho, de su ausencia. Con voz tensa, les comunicó que posponía la boda con Toño, alegando falta de confianza. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque. Simona y Candela intercambiaron una mirada incrédula, incapaces de entender cómo una pareja que había enfrentado tanto podía derrumbarse de esa manera. Vera, en cambio, sospechó que había algo más, algo que Enora no se atrevía a confesar. Mientras tanto, María Fernández atravesaba uno de los momentos más confusos de su vida. Su embarazo, que en un principio había sido un motivo de esperanza, se había convertido en un torbellino de dudas. Cada día sentía el peso del juicio ajeno, la mirada compasiva de algunos y el desprecio silencioso de otros. En su interior, una voz constante le preguntaba si realmente estaba preparada para ser madre. Y en medio de ese caos emocional, buscó refugio en Pía, la única que podía entenderla sin condenarla. Pía, que había cargado con su propio dolor en silencio durante años, escuchó las confesiones de María con una mezcla de ternura y amargura. La joven hablaba de su miedo a no ser suficiente, de la soledad que sentía incluso rodeada de gente. Pía no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el fuego del hogar, recordando sus propias heridas, aquellas que el tiempo no había borrado. Finalmente, le dijo a Samuel, con voz quebrada, que había pensado en la posibilidad del aborto. No era una confesión ligera, era la rendición de una mujer que amaba, pero que ya no encontraba fuerzas para luchar. Samuel, al escucharla, sintió que algo se quebraba dentro de él. Había visto a Pía resistir lo imposible, sostener al servicio entero sobre sus hombros, defender a los más débiles sin pedir nunca nada a cambio. Saber que estaba al límite lo llenó de impotencia. No sabía cómo ayudarla, y eso lo atormentaba más que cualquier reproche. En los pasillos de la promesa, su sombra parecía más pesada, su mirada más distante, como si cada paso fuera un intento por no derrumbarse. En los pisos superiores, la tensión crecía. Leocadia había recibido la confirmación oficial de la invitación del duque. Todos los miembros de la familia estaban convocados, incluso los más reacios. Aquello arruinaba los planes del enlace. Ángela, al enterarse, sintió que el mundo se le desmoronaba. Había soñado con una boda silenciosa, sin lujos, sin testigos, un acto íntimo que le devolviera un poco de control sobre su destino. Pero ahora, la nobleza misma la reclamaba, recordándole que su vida no le pertenecía. Beltrán, en cambio, lo tomó con la serenidad del que no ama. Para él, la boda era un deber, un paso más en el tablero de alianzas familiares. No entendía la melancolía de Ángela, ni la pasión que la consumía en silencio. Su frialdad era su mejor armadura. Leocadia lo sabía, y por eso confiaba en él. Un hombre sin fuego era un hombre manejable. Sin embargo, incluso ella empezaba a sentir el temblor de una culpa sorda, esa que aparece cuando se construye el destino de otros sobre el sufrimiento ajeno. A media tarde, el sol se filtraba por los ventanales del gran salón. Los criados corrían preparando la casa para la posible visita de los duques, mientras los señores mantenían reuniones discretas sobre los regalos y la etiqueta. En ese bullicio, Cristóbal observaba en silencio. No era parte del linaje, pero su presencia ya pesaba. Había ganado la confianza de Manuel con su discreción y la de Pía con su bondad. Esa combinación lo convertía en un hombre peligroso para quienes vivían de los secretos. Fue entonces cuando tomó una decisión que alteraría el equilibrio del servicio. Ofreció a Teresa el puesto de futura ama de llaves. Lo hizo en privado, lejos de oídos curiosos, pero las paredes de la promesa nunca han sido buenas guardianas de los secretos. La noticia, aunque aún no confirmada, empezó a correr entre los pasillos. Algunos lo vieron como un gesto de justicia, otros como una amenaza directa al legado de Petra, la fiel y temida sirvienta que había gobernado el servicio con puño de hierro. Teresa, por su parte, no supo qué sentir. El ofrecimiento era un honor, pero también una carga. Sabía que ocupar el lugar de Petra significaba convertirse en el blanco de comparaciones y resentimientos. Aquella noche apenas durmió. Recordó los años de trabajo silencioso,
las veces que había mediado entre criadas y señores, las injusticias que había tragado sin protestar. Y se preguntó si, después de todo, valía la pena asumir ese papel en una casa que parecía devorar a todos los que intentaban brillar. Mientras la luna ascendía sobre los jardines, Leocadia permanecía despierta, planificando su próximo movimiento. Había decidido mantener la fecha de la boda, pese a la invitación del duque. Nada puede interponerse en lo que ya está escrito, se repetía en silencio. Pero en el fondo, algo en ella temblaba. La sensación de que el destino se burlaba de sus planes empezaba a erosionar su certeza. Tal vez, por primera vez, comprendía que controlar a todos era imposible, porque el corazón, ese enemigo invisible, no respondía a las órdenes de nadie. Y así terminaba el día en la promesa. Con secretos guardados, promesas rotas y planes que empezaban a desmoronarse antes de cumplirse. Nadie lo sabía aún, pero aquella noche marcaría el principio de una cadena de decisiones que cambiarían para siempre la vida de todos los que vivían bajo ese techo. La noche cayó sobre la promesa con una calma engañosa, de esas que preceden a las tormentas. El silencio en los corredores parecía contener un murmullo invisible, una respiración contenida por parte de todos los que sabían que algo importante estaba a punto de romperse. En las habitaciones altas, Ángela y Curro vivían en dos mundos paralelos, cercanos en el espacio pero separados por una distancia imposible de medir. Cada uno de ellos repasaba mentalmente las horas compartidas en su viaje, los gestos que habían quedado suspendidos en el aire, las palabras que jamás se dijeron. Ángela se había convencido de que casarse con Beltrán era el único modo de salvar su honor, y quizás el único modo de no arrastrar a Curro a una vida de escándalo y condena. Pero en lo más hondo, su decisión la asfixiaba. Leocadia, al verla pasar por el pasillo con los ojos rojos, percibió el temblor de quien ya no puede sostener las apariencias. Aún así, fingió serenidad, porque nada la enorgullecía tanto como su propia capacidad para sostener el control de los demás. No sabía que ese control comenzaba a erosionarse desde adentro, como las paredes viejas que parecen firmes hasta que una grieta se convierte en ruina. Curro, por su parte, había buscado refugio en las caballerizas. El olor a paja y a cuero lo mantenía atado a algo concreto, algo que no se desmoronaba con la voluntad. Recordaba las palabras de Ángela antes de separarse. Una despedida que sonó como una promesa incumplida. La amaba, pero también sabía que ese amor era un pecado que los marcaría. Se preguntaba si Yana lo entendería, si ella, su hermana, alguna vez había sentido algo parecido. El amor, pensaba, es una jaula que uno mismo construye. Y él ya no encontraba la llave. En otra parte del palacio, Pía recorría los pasillos en silencio. Desde su conversación con Samuel no había logrado encontrar alivio. Hablar de un posible aborto la había dejado vacía, como si hubiera traicionado no solo a la vida que crecía en su vientre, sino también a sí misma. Sin embargo, una parte de ella comprendía que aquel embarazo podía ser su condena. La diferencia entre ser madre y perderlo todo era, en la promesa, apenas una línea invisible que los señores podían borrar cuando quisieran. Al recordar los ojos de Samuel, llenos de impotencia, sintió una punzada de culpa, pero también de ternura. Era el único que había intentado comprenderla sin juzgarla. Enora, que aún procesaba la decisión de aplazar su boda, caminaba hacia la cocina cuando escuchó la voz quebrada de Simona. La mujer, sentada junto al fogón, murmuraba que todo en la casa se había vuelto extraño, que los años de servicio ya no significaban nada cuando los secretos pesaban más que las lealtades. Candela, en cambio, seguía defendiendo a Enora, asegurando que la joven tenía sus razones. Pero ni siquiera ella podía negar que la decepción las había tocado a todas. Desde que Leocadia llegó al poder, el palacio parecía haberse convertido en un escenario de máscaras. Cada sonrisa era un disfraz, cada silencio, una confesión. Vera, cansada de buscar pruebas sobre el plagio de sus recetas, se sentía derrotada. Había enfrentado a Lope con rabia, acusándolo de rendirse, pero en el fondo sabía que no podía culparlo. Lope había perdido la fe, en el amor, en la justicia, en todo. Y esa pérdida se reflejaba en su manera de moverse, en sus manos que ya no cocinaban con pasión, sino con la mecánica resignación de quien cumple un deber. Cuando Vera se quedó sola en la despensa, pensó en marcharse. Abandonar la promesa, empezar de nuevo en otro lugar. Pero cada vez que lo pensaba, el miedo la paralizaba. ¿Y si en el mundo no había más destino que este? Cristóbal, mientras tanto, no dormía.
Su mente analizaba lo que había hecho al proponer a Teresa como futura ama de llaves. Sabía que la decisión generaría tensiones. Petra seguía siendo una presencia fantasmagórica, un nombre que aún provocaba miedo en los pasillos. Su despido había dejado un vacío que nadie había sabido llenar. Y ahora, al elegir a Teresa, él no solo pretendía restaurar el orden, sino también devolverle a la promesa algo que hacía tiempo había perdido: la dignidad del trabajo bien hecho. Aún así, dudaba. Temía que su gesto, interpretado por Leocadia o por el servicio, se convirtiera en otra fuente de rencor. Teresa, encerrada en su pequeña habitación, observaba el uniforme doblado a los pies de la cama. La propuesta de Cristóbal era un reconocimiento, pero también una carga insoportable. Había servido durante años sin pedir más que respeto, y ahora debía decidir si estaba dispuesta a ocupar el lugar de una mujer que había dominado a todos con miedo. Recordaba los días en que Petra imponía su autoridad con una mirada, la forma en que lograba dividir al personal para conservar su poder. Teresa, en cambio, quería unir. Pero en una casa donde la división era costumbre, la unión era vista como una amenaza. En la madrugada, los pensamientos de todos convergían en un mismo punto: el día siguiente. La invitación del duque lo había alterado todo. Leocadia, sin embargo, había decidido mantener la boda. Su obstinación no era nueva, pero esa vez tenía un sabor distinto: el de la desesperación. En su mente, Ángela debía casarse con Beltrán, aunque fuera a escondidas, aunque los dioses mismos se opusieran. No soportaba la idea de que el amor juvenil entre Ángela y Curro pudiera arruinar su estrategia. Era demasiado lo que había invertido en mantener las apariencias. Amaneció entre susurros. El personal se movía con rapidez, preparando los carruajes y las flores. La familia debía viajar a la fiesta del duque, pero nadie lo hacía con alegría. Manuel, distraído, conversaba con Jacobo sobre los planos del motor, sin sospechar que bajo su techo se urdía otro tipo de ingeniería: la de las emociones prohibidas. Pía, exhausta, servía el desayuno con movimientos automáticos, mientras María, con la mirada baja, evitaba cruzar palabra con nadie. Hasta el aire parecía cargado de secretos. Enora intentó recuperar la normalidad en la cocina, pero todo le resultaba extraño. La comida no tenía sabor, las risas no sonaban igual. Simona la observaba con tristeza, comprendiendo que la joven ya no era la misma. La desconfianza, una vez instalada en el alma, no se marcha fácilmente. Candela, en un intento de animar el ambiente, habló de organizar una cena para olvidar los disgustos. Pero el silencio que siguió a su propuesta fue más elocuente que cualquier negativa. Nadie en la promesa parecía tener ganas de celebrar nada. Al mediodía, Cristóbal buscó a Teresa en el patio interior. Ella estaba regando las plantas, distraída, intentando no pensar. Cuando él se acercó, ella percibió su presencia y bajó la mirada, temiendo escuchar lo que ya sabía. Cristóbal no repitió su propuesta, solo le dijo que confiaba en su criterio. Aquella frase, tan simple, la desarmó. No era una orden ni una imposición. Era un gesto de respeto. En un lugar donde todos hablaban desde la jerarquía, alguien le hablaba desde la confianza. Esa diferencia, mínima en apariencia, encendió algo en su interior. A la misma hora, Leocadia se reunió con Beltrán en el despacho. Él mantenía la compostura, pero su paciencia comenzaba a agotarse. El duque de Carvajal los esperaba, y la noticia de que Ángela no asistiría levantaba sospechas. Leocadia intentó convencerlo de que todo estaba bajo control, que la boda se celebraría según lo previsto, aunque fuera en secreto. Beltrán, pragmático, aceptó. No le importaban los detalles, siempre que el resultado fuera el mismo: una unión que fortaleciera su posición. Pero mientras hablaban, el rostro de Leocadia mostraba una grieta. Por primera vez, el cálculo le temblaba en las manos. En su habitación, Ángela se probaba el velo frente al espejo. Las lágrimas le nublaban la vista. Sentía que se despedía de sí misma, de su libertad, de su juventud. Cada pliegue del vestido era una cadena. Pensó en Curro, en su mirada antes de marcharse. Se preguntó si él estaría pensando en ella en ese instante, si su corazón seguía atado al mismo dolor. Una parte de ella deseó que no, que al menos uno de los dos encontrara la paz. Pero la otra parte, la más sincera, solo quería que irrumpiera por la puerta y la salvara. Curro, efectivamente, sentía el mismo desgarro. Mientras ayudaba a los mozos con los caballos, notó que sus manos temblaban. Había intentado engañarse, convencerse de que lo correcto era dejarla ir. Pero cuando un amor nace en la herida,
no muere con la distancia. Se acercó al establo y acarició la montura de su caballo, como si en ella buscara respuestas. En el fondo, sabía que no podría permanecer inmóvil mientras la mujer que amaba entregaba su vida a otro. A la tarde, la casa se vistió de gala. Los carruajes aguardaban. Leocadia, con un vestido oscuro y sonrisa impecable, dirigía cada detalle con la precisión de quien orquesta una mentira. Todos creían que la familia asistiría a la celebración del duque, pero su verdadera intención era otra. Había dispuesto que Ángela y Beltrán se casaran en secreto antes de partir, en la pequeña capilla del palacio. Todo debía ocurrir rápido, sin testigos ajenos. Ni siquiera el servicio debía saberlo. Pero el destino, que siempre parece encontrar la forma de intervenir, ya había puesto en marcha otra historia. Teresa, sin saberlo, sería testigo de lo que nadie debía ver. Mientras ordenaba los jarrones del pasillo, escuchó los pasos apresurados, el murmullo de las ropas finas, el eco de los tacones sobre el mármol. Sintió curiosidad, pero también un presentimiento oscuro. Algo en su instinto le decía que esa boda no debía celebrarse. Y justo entonces, la calma se quebró. Curro, desobedeciendo todas las advertencias, apareció en el corredor. Nadie entendió cómo lo había sabido, pero lo hizo. Su presencia fue como un golpe de aire en una sala cerrada. Ángela, al verlo, palideció. Leocadia se giró, furiosa, mientras Beltrán fruncía el ceño. El silencio duró apenas un segundo, pero en ese segundo el destino de todos cambió. Porque en ese momento, bajo las lámparas encendidas y los ojos incrédulos, el amor prohibido de Ángela y Curro volvió a hacerse visible. Y lo que debía ser un acto de unión se convirtió en el principio de una nueva guerra dentro de la promesa. El eco de los pasos de Curro resonó en el corredor como un trueno que nadie esperaba. Nadie habló al principio, el tiempo pareció detenerse, como si la casa misma contuviera el aliento. Leocadia giró lentamente, su rostro endurecido por una mezcla de ira y miedo, porque en el fondo comprendía que todo lo que había construido podía derrumbarse en un instante. Ángela, inmóvil, apretó el velo entre los dedos, mientras Beltrán la miraba con desconcierto, sin entender aún el alcance del desastre. Curro avanzó despacio, sin pronunciar palabra, con los ojos fijos en Ángela. No necesitaba decir nada. Su presencia era ya una declaración, una súplica y una condena. La tensión se volvió insoportable. Leocadia dio un paso al frente, intentando recuperar el control con la voz que tantas veces había servido para domesticar voluntades. Pero esta vez no funcionó. El joven no obedeció. El silencio se volvió su rebelión, una rebeldía que no necesitaba palabras. El instante se quebró cuando Ángela dejó caer el ramo. Fue un gesto mínimo, pero suficiente. Beltrán, comprendiendo al fin que había sido un peón en una farsa sentimental, endureció el gesto. Leocadia lo detuvo con una mirada, como si intentara salvar lo poco que aún podía salvar. Pero la humillación, para un hombre de su rango, era imperdonable. Salió de la capilla sin decir nada, y ese silencio era más terrible que cualquier insulto. Curro no se movió, esperó a que todos desaparecieran antes de acercarse a Ángela. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró en un suspiro. No hubo abrazos ni promesas. Solo miradas cargadas de algo que no podía expresarse. Amor, miedo, culpa, todo al mismo tiempo. Leocadia, observándolos, sintió que su autoridad se desmoronaba por primera vez. No era el fracaso de un plan, era la derrota de una vida entera dedicada al control. Esa misma noche, el rumor de lo sucedido comenzó a extenderse como pólvora. En la cocina, los criados hablaban en susurros. Simona, siempre prudente, pedía silencio, pero nadie podía callar. Vera fue la primera en contar que había visto a Curro entrando en la capilla, y Candela, con los ojos muy abiertos, respondió que eso significaba el fin de la boda. Las dos comprendieron que el escándalo no tardaría en llegar a oídos de todos. Pero lo que más las inquietaba no era el amor prohibido, sino la certeza de que Leocadia no perdonaría semejante afrenta. En la planta alta, Leocadia encerrada en su despacho escribía con mano temblorosa una carta al duque de Carvajal. No era una carta de cortesía, sino una maniobra de emergencia. Necesitaba desviar la atención, fabricar una versión conveniente antes de que la verdad se impusiera. En su mente, la reputación de su familia valía más que cualquier destino individual. Sin embargo, mientras redactaba, su pluma se detuvo varias veces. Le costaba mentir con la soltura habitual, tal vez porque aquella vez, la mentira tenía un peso insoportable,
el peso de haber destruido lo que más amaba su sobrina. Enora, mientras tanto, vagaba por el pasillo sin rumbo. Había oído los rumores, pero lo que la impresionaba no era el escándalo, sino la valentía de Curro. Ella, que había pospuesto su boda por miedo, sentía ahora la vergüenza de quien huye de sus sentimientos. Lo admiró en silencio, como se admira lo que uno no se atreve a ser. Candela la vio desde la puerta y comprendió sin palabras que algo dentro de Enora había cambiado. No la juzgó, solo le ofreció una sonrisa cansada. Pía, agotada, recibió la noticia en medio de una crisis silenciosa. No podía creer que, en un solo día, la casa se hubiera convertido en un torbellino de pasiones y mentiras. María la encontró en la despensa, sentada frente a una vela encendida. Le tomó la mano y le preguntó si estaba bien. Pía no respondió, solo le apretó los dedos con fuerza, como si quisiera recordar que la vida, incluso en sus formas más dolorosas, seguía siendo suya. María, por un instante, sintió que esa presión contenía todo el amor y toda la desesperación del mundo. Samuel, que había visto a Pía derrumbarse, no pudo resistir más y fue a buscar a Cristóbal. Lo encontró revisando unos documentos en la biblioteca. Con voz tensa le contó lo que pasaba, el miedo que tenía de que Pía tomara una decisión de la que se arrepentiría para siempre. Cristóbal lo escuchó en silencio. Sabía que las palabras eran inútiles cuando el corazón sangra. Se levantó y fue a buscarla sin decir nada. La encontró aún en la despensa, inmóvil, y se sentó frente a ella. No la interrogó, no la consoló, solo se quedó allí, acompañándola, y esa presencia, silenciosa y humana, fue el único bálsamo posible. Mientras tanto, Teresa no podía dormir. Había sido testigo involuntaria del momento en que Curro irrumpió en la capilla, y la imagen no se le borraba de la mente. No por el escándalo, sino por la fuerza de aquel gesto. Recordó las palabras de Cristóbal sobre la confianza, y por primera vez comprendió que el coraje no consiste solo en obedecer o callar, sino en saber cuándo actuar. Su reflexión se convirtió en determinación. Tal vez aceptar el cargo de ama de llaves no fuera un castigo, sino la oportunidad de servir con verdad en una casa que se había olvidado de la lealtad. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaron una promesa diferente. Nadie sonreía, los rostros en el comedor estaban marcados por el cansancio y la incertidumbre. Leocadia, con gesto sereno pero mirada helada, anunció que Beltrán había abandonado la casa y que el enlace quedaba suspendido. Nadie osó hacer preguntas, todos comprendieron que la versión oficial sería la única permitida. Pero debajo de esa calma forzada, el rumor del amor entre Ángela y Curro seguía latiendo como una herida abierta. María, que solía huir de los conflictos, sintió un impulso de hablar con Ángela. La encontró en el jardín, de pie frente al estanque. El agua reflejaba un rostro distinto al que todos conocían, el de una mujer que había perdido algo irrecuperable. María no la interrumpió, solo se quedó a su lado. En ese silencio compartido había una comprensión que las palabras no podían alcanzar. Las dos eran prisioneras de sus decisiones, aunque por motivos distintos. Enora, en cambio, no pudo contener su curiosidad. Se acercó a Lope en la cocina y le preguntó si creía en el amor verdadero. Lope sonrió amargamente, dijo que había visto más promesas rotas que finales felices. Enora bajó la mirada, no discutió. Pero en su interior algo se encendió. Una nostalgia por lo que no había vivido y una rabia sorda por todo lo que había callado. Cuando se marchó, Simona la observó con ternura. Sabía que cada mujer de esa casa llevaba una historia de renuncia en el corazón. Esa tarde, mientras el sol se filtraba entre los ventanales, Cristóbal reunió a los criados en la sala de servicio. Anunció oficialmente que Teresa sería la nueva responsable del orden del personal. No usó el título de ama de llaves, pero todos entendieron lo que significaba. Hubo un murmullo de sorpresa. Algunos aplaudieron discretamente, otros, en cambio, fruncieron el ceño. Pía la miró con respeto y alivio. Sabía que Teresa sabría mantener la decencia en medio del caos. Para muchos, aquel relevo simbolizaba algo más que un cambio de cargo. Era la posibilidad de una nueva era, menos cruel y más justa. Leocadia, desde el piso superior, escuchó la noticia con disgusto. No había autorizado esa designación, pero comprendió que oponerse sería inútil. La influencia de Cristóbal crecía, y cada decisión suya pesaba más que las órdenes del despacho. Por primera vez, sintió el miedo de perder el control sobre el servicio, sobre la casa, sobre todo.
Se juró a sí misma que no permitiría que un médico ni una criada decidieran el rumbo de la promesa. Esa noche, cuando todos se retiraron, Leocadia bajó al sótano del archivo, donde guardaba los documentos antiguos de la finca. Buscaba algo, un nombre, una firma, un error que pudiera utilizar a su favor. Allí, entre papeles amarillentos, encontró una carta sin sello, dirigida a Lorenzo. La abrió con cuidado. El contenido la hizo sonreír. Tal vez el destino aún le daba una oportunidad, una nueva jugada, una nueva mentira. Mientras tanto, en el jardín, Curro y Ángela se reencontraron. No hablaron de lo ocurrido, solo caminaron uno junto al otro, en silencio, bajo la luna. Sabían que el amor que compartían era imposible, pero también sabían que negarlo sería negar lo más verdadero que tenían. En ese paseo sin palabras, entre los rosales y las sombras, prometieron seguir resistiendo, aunque el mundo entero estuviera en su contra. El viento soplaba suave sobre los campos, trayendo consigo el aroma de las flores marchitas. Dentro de la casa, Teresa recorría los pasillos con una linterna, asegurándose de que todo estuviera en orden. Por primera vez en mucho tiempo, la promesa parecía respirar diferente. No era paz, no aún, pero sí era un principio. La madrugada amaneció envuelta en un silencio espeso, como si el palacio entero contuviera la respiración. La promesa parecía más grande que nunca, y sin embargo más vacía. Los ecos del día anterior seguían flotando en el aire, transformando cada rincón en un recordatorio de lo que había ocurrido. Leocadia, sola en su despacho, observaba la carta que había encontrado entre los archivos antiguos. La mantenía extendida sobre la mesa como si fuese un trozo de poder. La tinta, desvanecida por el tiempo, revelaba secretos que Lorenzo había intentado ocultar. En ella se hablaba de una transacción, de un acuerdo, de un dinero entregado a cambio de silencio. Era su oportunidad, el modo de devolver el golpe y recuperar el control que se le escapaba entre los dedos. Sabía que la casa comenzaba a escapársele. La elección de Teresa como futura ama de llaves había alterado los equilibrios. El servicio la miraba con respeto, pero también con miedo. Los días de Petra habían dejado huellas profundas, heridas invisibles que tardarían en cicatrizar. Y sin embargo, ver a Teresa caminar con paso seguro entre los pasillos la llenaba de una mezcla de orgullo y temor. Aquella mujer, tan discreta, había logrado en pocas horas lo que ella había tardado meses, que los criados volvieran a respirar sin miedo. Y eso, para Leocadia, era peligroso. Mientras tanto, en la cocina, el murmullo del servicio crecía. Vera no hablaba, pero su silencio era más elocuente que cualquier protesta. Desde que fracasó su intento de desenmascarar al autor del plagio, se sentía inútil. Cada vez que miraba las ollas y los cuchillos tenía la sensación de que su lugar en la casa se desvanecía, igual que el vapor que escapaba de los calderos. Candela, intentando devolverle algo de ánimo, le ofreció una taza de café, pero Vera la rechazó con una sonrisa triste. «No quiero dulzura», dijo al fin. «Solo que alguien diga la verdad». Nadie respondió, porque todos sabían que la verdad en la promesa siempre llegaba tarde, y casi nunca traía consuelo. Pía entró poco después, su semblante agotado pero firme. Llevaba toda la noche sin dormir, pensando en las palabras que había dicho a Samuel. No sabía si su confesión había sido una búsqueda de ayuda o una petición de perdón. A cada paso, sentía el peso de su propia vida sobre los hombros. Sin embargo, al ver a María recogiendo las cestas de pan, comprendió que debía sostenerse, al menos por ella. Aquella muchacha, con su inocencia temblorosa, necesitaba a alguien que le mostrara que incluso en medio del dolor podía encontrarse una razón para seguir. María la vio y sonrió, aunque su sonrisa era frágil. Desde que supo que Pía dudaba sobre el embarazo, algo en su interior había cambiado. Empezó a pensar en su propio futuro, en lo que significaba traer una vida al mundo cuando ni siquiera sabía si el amor bastaba para sostenerla. El miedo la visitaba cada noche, susurrándole que su hijo podría nacer en una casa donde los secretos eran más fuertes que los rezos. Sin embargo, al mirar a Pía, sintió una chispa de valor. Si aquella mujer había sobrevivido a tanto, tal vez ella también podría hacerlo. Enora apareció al final de la mañana. Traía el rostro más sereno, aunque los ojos revelaban noches sin descanso. Había tomado una decisión: hablar con Toño. No soportaba la idea de seguir viviendo entre dudas. Quería saber si el amor que compartían aún tenía un lugar o si el miedo lo había devorado por completo. Cuando lo encontró en el patio, las palabras le salieron atropelladas, pero sinceras.
Toño la escuchó, y por primera vez en mucho tiempo no fingió entender. Le dijo que también había tenido miedo, que no soportaba verla sufrir. Aquel momento no trajo soluciones, pero sí alivio, como si ambos comprendieran que el silencio es el peor enemigo del amor. Mientras en el servicio se tejían confesiones, en los pisos nobles se tramaban estrategias. Leocadia, tras leer varias veces la carta, decidió usarla. Fue a buscar a Lorenzo a su despacho. Lo encontró revisando unos papeles, distraído. No le dio tiempo de reaccionar. Puso la carta sobre la mesa y dijo con voz helada: «Así que esto era lo que me ocultabas». Lorenzo palideció. Sabía de qué se trataba. Una antigua deuda con el duque de Carvajal, un dinero destinado a cubrir un asunto turbio del pasado. Si eso salía a la luz, su reputación se hundiría. Intentó explicarse, pero Leocadia no lo dejó. «A partir de hoy, no volverás a dar una orden en esta casa sin consultarme». La amenaza era clara, y Lorenzo lo entendió. Ella había recuperado el mando. Mientras tanto, Teresa comenzaba su primer día como responsable del servicio. Caminaba con la discreción de quien sabe que los ojos de todos la observan. Cada gesto suyo era medido, cada palabra, cuidada. No quería ser temida, pero tampoco débil. Cuando entró en la cocina, el murmullo se apagó. Simona fue la primera en acercarse. Le ofreció una sonrisa franca, la de una mujer que ha visto pasar demasiadas jerarquías y aún conserva esperanza. Candela la imitó, pero Vera no. Vera permaneció de pie, con los brazos cruzados. Teresa la miró con dulzura y solo dijo: «Aquí no hay enemigos, solo trabajo que hacer». Aquella frase, simple, se clavó en todos. Por primera vez, alguien hablaba desde la verdad. Cristóbal, observando desde la puerta, comprendió que había acertado. La mirada de Teresa irradiaba la dignidad tranquila de quien no necesita imponer respeto, porque ya lo inspira. Recordó a Petra y sintió una punzada de alivio. Tal vez, al fin, la promesa empezaba a sanar sus viejas heridas. Sin embargo, sabía que Leocadia no aceptaría fácilmente ese cambio. Su presencia, más que la de cualquier enemigo exterior, era la amenaza constante. Su ambición era como una sombra que se alargaba con el caer del sol. Por la tarde, Curro cabalgó hasta el límite de los campos. Quería escapar, pero el horizonte le devolvía siempre la imagen de Ángela. Había intentado convencerla de huir con él, pero ella no podía. La lealtad a su tía, al apellido, a un destino que no había elegido, era más fuerte que su deseo. Curro la comprendía, aunque le doliera. Aquel amor prohibido los unía y los destruía al mismo tiempo. Se prometió esperar, incluso si el precio era el exilio emocional. En su pecho latía la obstinación de los que aman sin esperanza. Esa misma noche, cuando la casa se apagó, Leocadia escribió una nueva carta. Esta vez, no era a Lorenzo, sino a Beltrán. Fingió preocupación, se disculpó por los malentendidos del enlace y le prometió reparar el daño. Pero en cada palabra había veneno. Su verdadero objetivo era atraerlo de nuevo, mantenerlo cerca como aliado útil y rehacer, en secreto, los hilos de su poder. Sabía que en la promesa nada moría del todo, ni los amores, ni las traiciones. Solo cambiaban de forma, esperando el momento de resurgir. Mientras la pluma raspaba el papel, el viento soplaba fuera, haciendo temblar las cortinas. En la habitación contigua, Pía encendió una vela y se miró al espejo. Su reflejo mostraba el cansancio, pero también una determinación nueva. Decidió que no abortaría. No por fe, ni por deber, sino porque quería creer en algo que no estuviera manchado por el miedo. En ese instante, María llamó a la puerta. Pía la dejó pasar y ambas se abrazaron sin decir nada. La vida, por fin, encontraba un resquicio para volver a florecer entre tanta oscuridad. En los jardines, Teresa caminaba sola bajo la luna. Sentía la responsabilidad sobre los hombros, pero también la serenidad de quien actúa según su conciencia. Miró hacia el palacio, con sus luces encendidas y sus sombras largas, y pensó que cada piedra de aquel lugar guardaba una historia de culpa, amor o traición. Tal vez, algún día, alguien se atrevería a contarlas todas sin miedo. Sonrió para sí y siguió caminando. Leocadia, al cerrar su carta, se sintió poderosa otra vez. Pero lo que no sabía era que el poder, en la promesa, siempre cobra su precio. Y que la próxima vez que intentara mover las piezas del tablero, alguien movería las suyas sin avisar. Porque cada secreto que se guarda en ese palacio tiene su propio pulso, su propia manera de regresar a quien lo provocó.
El amanecer volvió a teñir los muros de la promesa de un color pálido, como si el sol dudara en tocar una tierra que ya no respiraba en paz. Todo parecía quieto, pero bajo esa calma había una corriente invisible que arrastraba a cada uno de los habitantes hacia su propio destino. Las decisiones tomadas en silencio durante los días previos empezaban a germinar, y cada una traía consigo una consecuencia inevitable. Beltrán fue el primero en regresar. Su carruaje cruzó los portones de la finca con el ruido de las ruedas sobre la grava y el peso de un orgullo herido. Nadie lo esperaba tan pronto, ni siquiera Leocadia, que había enviado su carta con la esperanza de que tardara unos días en responder. Pero los hombres humillados rara vez esperan. Al verlo descender, con la mirada fría y el porte impecable, la servidumbre se apartó sin preguntar. Sabían que nada bueno podía traer su presencia. Leocadia lo recibió en el despacho. Durante un instante, ambos se miraron sin hablar, midiendo el poder del otro. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró en el gesto. Beltrán fue directo. No había vuelto por amor ni por disculpas, sino por venganza. Quería que su nombre quedara limpio, que todos supieran que no fue él quien rompió el compromiso, sino Ángela. Leocadia lo escuchó con atención, fingiendo empatía. En el fondo, veía en su rabia una oportunidad. Si lograba canalizarla, podría usarlo de nuevo. Mientras tanto, Ángela pasaba las horas en su habitación, incapaz de enfrentar la mirada de nadie. Había pedido a Teresa que no la molestara, pero la nueva ama de llaves, consciente de que el aislamiento puede destruir más que el escándalo, decidió entrar igualmente. Llevaba una bandeja de desayuno y una calma que solo se adquiere con los años de resignación. Le dejó el té sobre la mesa y le dijo, sin levantar la voz, que los secretos solo duelen mientras se callan. Ángela levantó los ojos, sorprendida por la valentía de esas palabras. Fue el primer gesto de consuelo que recibió desde que todo estalló. En otra parte de la casa, Curro vagaba por los corredores. Desde la irrupción en la capilla no había tenido paz. Leocadia lo había hecho vigilar, y Lorenzo lo evitaba para no verse arrastrado en un nuevo conflicto. Manuel, distraído con su trabajo, apenas lo había notado. Yana, su hermana, seguía ausente, y esa ausencia lo hacía sentirse más solo que nunca. Pero en su soledad crecía algo que no había sentido antes, la convicción de que debía actuar. Ya no bastaba con sufrir en silencio. Si amaba a Ángela, debía defenderla del infierno que su propia familia había creado. Esa determinación empezó a tomar forma cuando supo que Beltrán había vuelto. Lo vio desde lejos, en el patio, hablando con los mozos. Su porte arrogante le recordó que el poder de los nobles no residía en su sangre, sino en su capacidad para hacer daño sin mancharse las manos. En ese instante, algo dentro de Curro cambió. Ya no quería huir, quería quedarse y enfrentar lo que fuera necesario. En la cocina, las cosas tampoco estaban en calma. El ascenso de Teresa había despertado viejas heridas. Algunos la respetaban, otros la miraban con recelo, temiendo que su autoridad trajera nuevas normas. Vera, aún dolida por sus fracasos, se convirtió en su crítica más dura. No porque la despreciara, sino porque veía en ella la fortaleza que ella misma había perdido. Sin embargo, poco a poco, incluso Vera comenzó a entender que Teresa no imponía, sino que escuchaba. Y eso, en una casa acostumbrada a la obediencia ciega, era algo revolucionario. Pía observaba todo desde la distancia. La maternidad le devolvía una luz que creía extinguida. Ya no caminaba encorvada por el peso del miedo. Se había reconciliado con su decisión y había vuelto a sonreír, aunque fuera por momentos. Samuel, al verla en la despensa, sintió un alivio profundo. No le hacía falta hablar. Sabía que ella había elegido la vida. Y en esa elección había una victoria silenciosa que ningún castigo podría arrebatarle. A media mañana, Leocadia convocó una reunión. Su voz, serena pero firme, resonó por todo el pasillo. Nadie entendía por qué los había llamado. Cuando todos estuvieron presentes, Lorenzo, Cristóbal, Teresa, incluso algunos criados, les anunció que Beltrán había regresado y que, por el bien del nombre de la familia, el compromiso con Ángela se mantenía. El silencio fue inmediato. Cristóbal intentó intervenir, advirtiendo que forzar un matrimonio era un acto cruel, pero Leocadia lo interrumpió con una frase seca. En esta casa, las emociones no gobiernan. Fue suficiente para recordar a todos quién seguía mandando. Beltrán, que permanecía junto a ella, observaba el rostro de los presentes con satisfacción. No veía personas, veía piezas, y en su mente, la venganza se iba dibujando con precisión.
Cuando Leocadia terminó de hablar, añadió con un tono calculadamente suave que estaba dispuesto a perdonar la afrenta si Ángela mostraba arrepentimiento público. Nadie dudó de lo que significaba humillarla ante todos. Leocadia asintió en silencio. Había sellado el trato con el diablo. Enora, que había asistido como testigo, bajó la cabeza para que no vieran la rabia en sus ojos. Había comprendido que la nobleza y la crueldad a menudo eran la misma cosa. Esa noche, cuando regresó a su cuarto, se miró en el espejo y prometió no volver a callar. Lo haría a su manera, pero hablaría. Su voz, aunque temblorosa, sería su arma. Cristóbal, por su parte, sintió la decepción de quien ha visto demasiada injusticia disfrazada de protocolo. Sabía que no podía enfrentarse abiertamente a Leocadia, pero también sabía que el tiempo de los silencios obedientes estaba llegando a su fin. Habló con Teresa en privado y le pidió que protegiera a los criados, que no permitiera que el miedo volviera a reinar. Teresa asintió, sabiendo que ese mandato era tanto moral como peligroso. El atardecer cayó lento, como si el cielo dudara en cubrir tanta tensión. Curro encontró a Ángela en el jardín, y aunque sabía que podían descubrirlos, no le importó. Ella estaba sentada, mirando el horizonte, y cuando lo vio, no dijo nada. El silencio entre ambos era distinto ahora. Ya no era una frontera, sino un refugio. Él se acercó, le tomó la mano y la miró con una mezcla de ternura y determinación. No necesitaban hablar para entender que no renunciarían el uno al otro. Esa misma noche, Leocadia fue informada de su encuentro. Un sirviente, deseoso de ganar su favor, le relató cada detalle. Ella no mostró sorpresa, solo dijo que el amor, cuando se convierte en desobediencia, debe corregirse antes de que envenene la casa. Ordenó a Lorenzo que vigilara a Curro y que encontrara la forma de enviarlo lejos, con cualquier excusa. Lorenzo dudó, pero obedeció. Sabía que desafiarla era inútil. Sin embargo, algo en esa orden despertó en él un remordimiento antiguo. Durante demasiado tiempo había actuado como cómplice, pero en su interior empezaba a sentir la vergüenza de quien ha perdido la brújula moral. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Leocadia le había arrebatado, pensó en destruirlos. Pero no lo hizo, los guardó, sabiendo que algún día podrían servir para liberarse de su dominio. Pía, antes de dormir, escribió una carta, no para nadie en particular, sino para su hijo por venir. Le habló de la casa, de la injusticia, del amor y del valor. Le prometió que haría todo lo posible por dejarle un mundo más digno que el que ella había conocido. Luego apagó la vela y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía descansar. En el amanecer siguiente, Teresa encontró en el jardín a Curro, preparado para partir. Lorenzo había cumplido las órdenes y le había asignado un viaje, de negocios, con el pretexto de entregar unos documentos en Madrid. Teresa comprendió al instante lo que ocurría. Le ofreció un pañuelo, un gesto de protección silenciosa. Curro la miró con gratitud, pero también con una promesa muda: volvería. En la galería, Ángela observó el carruaje alejarse. No lloró. El dolor, cuando es tan profundo, ya no necesita lágrimas. Detrás de ella, Leocadia apareció con su sonrisa habitual, esa que no llegaba a los ojos. Le dijo que el orden debía restablecerse y que, con el tiempo, agradecería sus decisiones. Ángela no respondió, solo la miró, con la serenidad de quien ha dejado de temer. Esa mirada fue el principio del fin, porque en ella Leocadia vio reflejado su propio destino. El de una mujer que ha ganado todas las batallas del poder, pero ha perdido la guerra del alma. Esa noche, mientras el viento se colaba entre las cortinas, cada habitante de la promesa sintió, sin saber por qué, que nada volvería a ser igual. Los secretos seguían vivos, pero ya no obedecían a nadie. Y en los silencios del palacio resonaban los pasos del cambio, lentos, inevitables, tan constantes como el latido de una verdad que se niega a morir.